programa de Vivienda y Construcción TV. En esta oportunidad nos encontramos en la estación del ferrocarril. Definitivamente un sitio representativo de nuestra ciudad. ¿Es así o no, Fernando? Definitivamente la estación creo que es los edificios más significativos junto con el edificio nacional porque marcó mucho el desarrollo de la ciudad de Neiva. La estación es una cosa maravillosa, una arquitectura que surge en los años 30 y pues que se relaciona con el ferrocarril que definitivamente impuso toda una época en la ciudad, al punto de ser este lugar tan significativo el que le cambie prácticamente el trazado urbano al centro de la ciudad. Eso es muy cierto, conociendo acerca del desarrollo y la arquitectura de este espectacular sitio. Para hoy tenemos un gran invitado que nos acompaña y hace parte precisamente de esta gran familia, Vivienda y Construcción TV. Guillermo González, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, pero es que además tengo que agregar, Fernando, que la estación se convirtió en el sitio social de Neiva. La gente venía, acá se encontraban, el que no venía acá no vivía en Neiva. Era el sitio, es como, perdónenme la expresión, los centros comerciales hoy en día, la gente sale a encontrarse y a hacerse visita ya. La estación se convirtió en eso. Además, hay un hito importantísimo y hay un cuento alrededor. Recuerden que nosotros somos los Opitas, ¿no? Y entonces, Fernando, ¿usted se acuerda de la historia de una versión de por qué nos llaman Opitas? Pues yo he escuchado esa versión. Ajá, ¿por qué? Es solo una versión que no... ¿Cómo era que decía? Decían que que nos dicen Opitas porque cuando llegó el tren preguntaban, ole, ¿es Opita o no pita? Entonces era una... ¿Es Opita o no pita? Haciendo referencia precisamente al que tren. si pitaba o no pitaba Ajá. la máquina esta. ¡Qué espectáculo! Definitivamente con estos dos grandes personajes conoceremos acerca de la historia de este sitio y por supuesto también de los monumentos, mitos y leyendas que en él precisamente enaltecen. Fernando, quiero contarle que precisamente en este sitio crecí como bailarina de una agrupación folclórica Opitas del Folclor, en el cual me sentí orgullosa. Yo creo que fueron mis días de juventud, mis días de luz, de flor, de folclor y de muchísima tradición. Es que este sitio que originalmente donde estamos parados ahora era una calle, pero luego se convierte en la Plaza de San Martín, Guillermo, creo que es en homenaje al general José San Martín. Y aparte de ser una plaza, se convierte en un escenario para actividades culturales que convocaba prácticamente todo. Yo me recuerdo que recién llegado a Neiva, muchas actividades de los festivales folclóricos se realizaban en esta plaza. Era muy singular porque el busto de José San Martín estaba ubicado sobre una roca gigantesca. Definitivamente algo que nos enorgullece muchísimo a nosotros, los Opitas. Guillermo, ¿alguna anécdota que quiera compartir con nosotros? No, solo decir que la estación, a pesar que está deshabitada en este momento y que le hace falta una intervención, es importante anotar que sigue siendo epicentro de la ciudad. Los encuentros, aquí se reúnen, por ejemplo, las barras a planear sus coreografías, sus tonalidades, etcétera, etcétera, pero también es un sitio de encuentro para los serenateros, es un sitio de encuentro para los enamorados. Para nosotros los que hemos habitado en Neiva sigue siendo un ícono de la ciudad y que vale la pena tenerlo porque sigue siendo muy representativo. Además con las obras escultóricas del maestro Segundo Huerta, por supuesto que le da mucho valor y permanentemente encontramos turistas, visitantes aquí recibiendo un poco de nuestra tradición, de nuestras leyendas, de nuestra cultura y también un poco de sol. Eso es muy cierto. Fernando, algo que siempre queremos resaltar es acerca de lo que rodea precisamente este sitio. Hablemos, bueno, ya tenemos aquí, yo lo conozco como el Parque de la Estación, pero ¿qué nombre tenía precisamente anteriormente? No. Este sitio, esta área es en su totalidad es un complejo que se llama Estación de Ferrocarril. Y este edificio que estamos ahora mirando es la terminal de pasajeros de la estación de ferrocarril de Neiva. La estación de ferrocarril
Tengamos en cuenta que fue el último desarrollo que tuvo, entonces aquí existían bodegas, existían campamentos para los obreros, para todo el personal. Entonces es un conjunto bastante grande. Este sitio, digamos, tiene una relevancia muy particular. La relevancia se le ha dado es ahora a las terminales de pasajeros que son declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Este edificio tiene las 3 categorías: es Patrimonio Cultural del municipio, Patrimonio Cultural del departamento y Patrimonio Cultural de la Nación. Es un edificio muy importante, como lo dijimos al principio, y que está en mora de ser intervenido. Hablemos ahora, Fernando, acerca de cuáles son las características iniciales para uno decir, el sitio de transporte público y masivo precisamente de los huilenses. Pues a ver, el tren, vamos a hablar un poquitico de la historia de cómo llega el tren a Neiva. El tren entra a solucionar un problema delicadísimo que teníamos acá, era la falta de un medio de transporte que nos permitiera tener grandes cargas, que llegaran grandes cargas aquí, y todo se tenía que hacer a través del río Magdalena con champanes, que eran los barcos de mayor capacidad. Se intentó traerlos por vapores, pero había dificultades en el río que evitaban que subieran estos barcos de mayor tamaño. Entonces el ferrocarril se convierte en la solución, digamos. Es así como desde finales de 1800 comienza la idea de construir un ferrocarril que llegara hasta Neiva, inclusive hasta Florencia. ¡Qué bueno! Y se comienza a trabajar ya en serio en este proyecto entre Girardot y Neiva en el año 1923. Este proyecto avanza un poquitico, se detiene, luego lo toma una empresa norteamericana y avanzan fuertemente hasta el año 1930, que alcanzan a llegar hasta Villavieja y ahí entregan su estación de ferrocarril. Pero sucede la caída de la bolsa de Nueva York, la gran crisis mundial, económica mundial, y la empresa fracasa. Queda ahí esa estación en ese punto en Villavieja, y entonces el tren seguía prestando su servicio hasta Villavieja y las personas viajaban desde ese municipio hasta Neiva en berlinas, en automóviles, o en camioncitos, o en pequeños buses que los traían a Neiva, lo cual ya era una ventaja muy grande. Esta es una locomotora, el tren es el conjunto, el conjunto perfecto. de la locomotora, que es la máquina, y los vagones que ella arrastraba. Estas máquinas son dejadas en un depósito que hay en Flandes, y allí por una gestión, creo que fue de Quiquino, Enrique Díaz Escandón, gestiona que esta máquina vuelva nuevamente y adorne pues este sitio tan emblemático. ¿Alguna anécdota que quiera compartir con nosotros? No, pero es que además cuando decidimos incluir música alternativa en el San Pedro, empezamos con Álvaro Gasca en Casa Teatro, pero luego el sitio natural de los rockeros fue acá a la estación. Acá se encontraban, acá nos encontrábamos, y aquí surgió, además que tuvimos una contradicción muy grande con los compositores huilenses que decían que el rock se iba a tirar la música tradicional nuestra. Nosotros lo que queríamos era que la música tradicional nuestra también tuviera como una ascendencia en los jóvenes. De tal manera que una vez cuando hicimos, Fernando, ¿usted se acuerda? Un CD con la banda sinfónica que se llamaba Sanjuaneando o algo así, que era un CD de la banda y otro de los rockeros. Los compositores huilenses terminaron subiéndose a la tarima a cantar con los muchachos que estaban interpretando la música de ellos. Además, para mí y para mucha gente es muy hermoso escuchar un Espumas, un Me Llevarás en Ti, un Viaje a Neiva, un Retazo, interpretado por estos jóvenes que están buscando alternativas nuevas. Este fue un sitio natural del encuentro de ellos, y acá de verdad hicimos muchos de los encuentros de rock al San Pedro, que por supuesto nos copiamos de Bogotá, pero sigue siendo un sitio emblemático también para ellos. Y los viejos, Archie se debe acordar, debe estar viéndonos ahí, que él tocó aquí varias veces, entre otros rockeros.
también hemos hecho los festivales gastronómicos, muy importantes para la ciudad, porque acá cuando se han reunido quienes producen alimentos aquí en Neiva, nos han mostrado las diferentes variedades y ha sido un éxito. Hemos hecho encuentros de cultura, encuentros del festival folclórico, bambuco tradicional, de pasillo, de rumba, de música campesina. Es decir, si este sitio hablara, nos contaría muchas historias de verdad, porque Neiva ha pasado por la estación de ferrocarril. Yo creo que y ahora que hablamos de la fiesta, curiosamente yo venía con la idea de hablar de transportes y de trenes en la estación de ferrocarril. Claro, vamos a hablar de los trenes, pero fíjense que desde el nacimiento de la estación está ligada a la fiesta. Me hace recordar en el año, creo que fue un 17 de julio de 1938 que se inaugura la estación, y la inauguran con fiesta precisamente, con reinado, con bailes populares, con verbenas, con todas estas cosas. Luego la estación se asocia a la fiesta con el tren de la alegría, que traía pues todas esas comparsas y toda esa gente a celebrar las fiestas de San Pedro. Sí, era un programa del festival, ¿no? El tren de la alegría, que se venía trayendo a los músicos, a los tunantes que le llamaban la otra vez, que venían a joropear al Huila. Por eso es la discusión del sanjuanero huilense, que se habla del joropo, porque es que nuestros abuelos y bisabuelos, cuando uno se iba, lo que es ahora a rumbear, ¿sí? O cómo dicen ahora los muchachos, Sí, a rumbear. a rumbear, a parchar, ¿sí? Ellos no decían, ellos decían nos vamos a joropear. Y aquí en la estación era epicentro del joropo, y bueno, se hicieron muchos certámenes que convocó no solamente a Neiva, sino a Huila y a Colombia. Yo tuve la afortunada ocasión, seguramente de los últimos viajes que hizo el tren, de hacer el viaje de aquí hasta Golondrinas y de Golondrinas acá. Éramos muchachos y de verdad disfrutamos en una ocasión de ese viaje en tren, que era maravilloso. De verdad que vale la pena que Neiva vuelva nuevamente los ojos a la estación, porque hay muchos recuerdos, hay mucha historia y hay mucha tradición ligada a este edificio o al espacio en general. Muy bien, definitivamente se le hicieron cambios en algún tiempo o en alguna historia de la ciudad, y fue cuando decidieron colocar los monumentos que representan los mitos y las leyendas. ¿Qué le parece, Fernando, si invitamos a Guillermo que nos cuenten acerca de cada una de ellas? Por supuesto, las más importantes que podemos encontrar en este sitio, que es primordial para todos los neivanos. Ahora vamos a arrancar conociendo precisamente acerca de los mitos y leyendas, yo creo que más representativas de nuestro departamento, o incluso encontramos todas en este mismo sitio. Guillermo, Fernando. Aquí yo creo que la posición estratégica de la estación, porque sentados desde este punto uno puede ver que se trata de un abanico de vías que confluyen hacia este lugar. Eso nos dice la estación es muy relevante. Entonces yo creo que en ese lugar tan relevante para la ciudad se tiene que colocar un parque también donde se instalaran esas esculturas que representaran otro elemento muy importante de nuestra identidad cultural, como son los mitos, ¿no? Sí, yo creo que cuando se hizo el estudio de dónde ubicar estos íconos para el departamento de Huila, además que no solamente para el departamento de Huila, sino a lo largo de todo el Magdalena, con algunas variantes mínimas a medida que el Magdalena avanza, pero siguen siendo las mismas representaciones fantásticas que han creado nuestros habitantes. Aquí ya no tenemos la distribución de cuadrículas de las ciudades nuestras, venidas de España, sino, como usted acaba de decir, es radial y todo converge a la estación. Entonces yo creo que cuando dijeron cuál es el sitio más emblemático de la ciudad, alguien dijo tiene que ser la estación del ferrocarril. De tal manera que yo considero que este ha sido el argumento para ubicar acá las principales leyendas, plasmadas desde la realidad de un artista, ¿no? Porque esa es su interpretación.
cuando yo creo y puedo jurar y decir que sí lo vi, el duende. Estábamos en Paicol, en un sitio que se llama La Chorrera, Las Delicias, un sitio hermosísimo. Y cuando veníamos bajando ya vimos a un hombre realmente así grande, negro, con un sombrero inmenso que nos hacía señas, ¿sí? Y nosotros creemos que ese era un duende. Por supuesto, Segundo tiene acá otra representación que la hace también creíble de acuerdo a la fantasía de cada uno de los huilenses. Lo mismo que vimos que está por acá adelante, la candileja. Yo me acuerdo mucho cuando íbamos a la molienda con mi papá, con mis tíos adelante, veíamos por las lomas de Paicol cómo se cruzaba la candileja y se bifurcaba en los tres hachones que decían ellos que los encontrábamos después en un Guayacán o en un Dinde o por allí, en un algarrobo encontrábamos los huesos de las tres partes que componían la candileja, que eran los hijos desobedientes y la mamá alcahueta que los protegía, ¿no es cierto? Y bueno, el duende, el pollo malo que lo vivimos aquí atrás, también en el atrio de Paicol una noche que estábamos ahí, siempre, como en ese tiempo, salíamos más a la calle que ahora. Los niños nos ocupábamos más de estar en la calle que estar adentro, porque ahora están ocupados con el computador, con la maquinita y demás. Escuchamos el pollo malo, el pío pío del pollo malo. Responder el pollo malo decían que no se debía hacer. Por supuesto, a alguien se le ocurrió decir pío pío y al ratico estaba rondándonos entre las piernas el sonido. El sonido lo sentíamos entre las piernas, pero ninguno de nosotros vio al pollo malo, ¿cierto? Lo mismo que la mula del diablo. La mula del diablo, ahí llegando al cruce de Nátaga, al lado izquierdo, hay un señor Obdulio que tenía una casa inmensa y que servía de bar, de restaurante, de todo. Ahí en Semana Santa la gente iba a esperar que saliera la mula del diablo. Pues la mula del diablo, para todos he sabido que fue una niña muy bonita como esta que tengo aquí a mi lado. ¿Qué pasó con ella? Que se enamoró del cura del pueblo. Se enamoró del cura del pueblo y por supuesto enamorarse del cura del pueblo y en aquellos tiempos era un pecado absolutamente atroz, ¿cierto? Por eso se convirtió en la mula del diablo, que cuando uno logra enlazarla porque algunos la han enlazado, encuentran en un sitio a una mujer muy bella con los pies absolutamente heridos de tanto caminar, la caminada que ha hecho y el lazo que termina saliendo de donde la han enlazado. Cada Trágica uno, esa historia. trágica, pero es que la Madre Monte también es también trágica. La Patasola fue que el Señor encontró a su esposa siendo el infiel, le cortó una pierna y para que ella se muriera se la llevó a lo profundo del monte y la dejó tirada y resulta que allá entre los animales y todo ella no murió, sino que se confundió entre la naturaleza y sale realmente en la madrugada cuando los borrachos infieles, como ciertas personas que usualmente están a mi lado, están rumbeando y van a volver a su pueblo, a su casa, le sale para que ellos no vuelvan otra vez. Seguimos con cada una de las leyendas. Lo mismo pasa ahí con el Mandinga. El Mandinga sí. ¿Cuál es la historia del Mandinga? El Mandinga es cuando otra vez los borrachos salían tarde del bar y se iban para su casa. Usualmente quedaba retirada del pueblo. Lo que pasa es que en ese tiempo, el domingo fundamentalmente, y voy a hablar de Huila, en el Huila los campesinos no salían el domingo con la mejor pinta, como dicen ahora, que era un pantalón negro, una camisa con florecitas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. En ese tiempo, la vestimenta del Huila, hace mucho tiempo, era un pantalón botacampana en drill y un saco en drill, ¿sí? Ellos iban, desde que llegaban, estaban en el bar y terminaban tarde en la noche. Como el caballo era conocedor de la trocha, usted sabe, Fernando, que en el campo
el tipo se sube borracho Y lo lleva a la y el casa. caballo lo lleva a la casa. Y cuando pasaban por la espesura empezaba a tronar y a caer rayos. Y de pronto venía que alguien se les aparecía y en cada curva del camino salía ¿Alguien a caballo? alguien a caballo, ¿sí? Buenas noches, imagínese, usted sabe el susto que uno, cómo diablos volvía uno a terminar borracho en la madrugada e irse para la casa, ¿no? Por supuesto que cuando se publicó el libro por una emisora me entrevistaron y alguien de la granja me dijo, pero si es que aquí en mi casa llegan las brujas por la noche. Entonces yo me fui para allá, digo, mire, en este mango que hay aquí en el patio, por la noche vienen unas aves grandísimas, unas aves grandes que se paran allá y eso arma unos alborotos por las noches, ¿sí? Me lo contaba la señora muy convencida de que así era. Y para atrapar una bruja era muy fácil. Todos los campesinos sabían. Le ponían un cartoncillo, de esos cartoncillos en matapasiones que llegan hasta acá, hasta la rodilla, sí. de los que ya uno le toca volver a usar, ¿no es cierto? Para prevenir ciertos accidentes. Con una manga al derecho y otra al revés, ¿sí? Y ahí amanecía la bruja tratando como de ponerlos al derecho, o le vaciaban maíz en el patio para que también lo recogiera. Lo mejor era decirle a la bruja, venga mañana por tal. Al otro día aparecía una viejita arrugadita, de una nariz encorvada. Vecino, vengo por la sal que me prometió. ¿Usted imagina el susto de uno? Que sabiendo que la noche anterior le dijo, venga mañana por sal y que se le aparezca esa viejita al día siguiente. Tenaz. Qué miedo. Pero la historia de las brujas, el trasfondo es otro. Las brujas del medioevo eran las mujeres más hermosas del pueblo. Eran las mujeres más hermosas del pueblo que las quemaban en hoguera para que no sedujeran a los hombres, ¿cierto? Sí, lo mismo que el Moán. El Moán también, dice la leyenda, que fue un chamán que se escondió de la conquista española en unas cavernas insondables donde guarda muchos tesoros, pero además cuando van mujeres muy bonitas a bañarse al río, las lleva y las esconde y las tiene allá, no les hace daño, las tiene allá guardadas por un tiempo hasta cuando él se cansa de la aventura y las suelta. Aquí también en el Magdalena, cuando estábamos en esa entrevista, llegaron unos pescadores y nos dijeron, nosotros sabemos dónde sale el Moán todas las tardes. Vamos allá. ¿No les dio miedo? Yo estuve como 3 tardes. Me conseguí una comida de genes y llegaba a estos tenaces y nunca lo pude ver. Esas son las historias que han ido creciendo y que se mantienen ahí latentes, que la gente dice que no existen, pero que en realidad muchos de nosotros podemos dar fe que las hemos vivido, sentido, escuchado. Cuando hicimos el programa sobre allá en la ronda, en el río Magdalena, Sí. vimos las atarrayas de los pescadores extendidas y podíamos ver que todos eran plomos, excepto uno que es de cobre. Es de cobre. Esa es la contra para esos, ese Moán que les quiere hacer daño Para esa quizás. afectación de ese mito, de esa leyenda. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Guillermo, a usted también por acompañarnos en este espacio, precisamente dando a conocer acerca del patrimonio, cultura y tradición de nuestra ciudad, también del departamento del Huila. Muchísimas gracias por estar con nosotros en otra emisión de nuestro programa Vivienda y Construcción TV. Hasta una próxima oportunidad.